y un tema que veníamos hablando de actualidad, casi 2 días atrás lo charlamos, el caso en Nigeria del joven secuestrado, ingeniero agrónomo, que nos tocaba muy de cerca, como comentabas vos. Yo te había dicho de que un pringlense había estado viviendo en Nigeria, y tiene su propia experiencia, fue hace muy poquito nomás, así que hacemos la presentación y vamos a ella, ¿te parece bien? Dale, con gusto. Todo pasa por la radio. A continuación, entrevistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Se trata de Luciano Huitón, con él estamos en contacto telefónico, y esto tiene que ver con lo que hace un par de días ocurrió en Nigeria, el secuestro del ingeniero agrónomo López Menéndez, que estaba trabajando en una empresa, en un fundo, en una producción agropecuaria. Y bueno, y Matías me recordó tu presencia, también tu madre me había hablado alguna vez de tu pasaje por Nigeria. Así que, primero saludarte, Luciano, y segundo, contanos un poco, a ver, tu experiencia de Nigeria, un país exótico realmente, si los hay, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Se había cortado un poco, pero bueno, ahí estamos de vuelta. ¿Cómo es? No, bueno, sí, estuve el año pasado con el tema de los torneos, que siempre me dedico a eso, y bueno, y todo antes de salir de acá, ya me preguntaban qué tiempo me iba cuando les contaba a los chicos que ya habían estado y eso, porque decían que alrededor de 3 semanas, un mes, era muchísimo tiempo ya. Cuando viajábamos a Europa, siempre íbamos 6 meses. Entonces, yo le comentaba que había arreglado por 2 meses y medio, y se reían y me decían que había arreglado eso porque no conocía, que al mes me iba a querer volver. Así que ya me fui con esa expectativa de acá, de saber más o menos a dónde iba, y bueno, y ver un poco cómo venía la mano, porque sí, siempre es peligro, mucho peligro, poca seguridad, casi nada diría. La seguridad que hay es ¿cómo se puede decir? Totalmente primitiva, de decir, bueno, robaste un tiro y chao. O sea, no hay juicio de nada, no hay reglas de nada, y así es como va funcionando, que no se entiende. Estás ahí, vas por la calle y, por ejemplo, no hay negocios, en los pueblos estoy hablando, ¿no? Después en la ciudad sí hay un poco más de reglas, pero no tampoco se respeta nada. O sea, no se respeta, por ejemplo, en el tema del tránsito, no, si el semáforo esté del color que esté, se pasa igual, y ahí gana el que más coraje tiene, digamos. ¿Tuviste alguna situación así de violencia, no por participar de ella, sino por ser espectador? Y se nota, no así que haya pasado algo puntual, pero se nota todo el tiempo la violencia de uno con el otro, del que más tiene con el que menos tiene. Es como, pero ya está a la vista que es un poco de la cultura de ellos, que esto sea así. O sea, nadie hace nada por cambiarlo, y como que viven en eso, se entienden que es así desde que nacen, y se acostumbran a vivir así. Entonces, permanente la violencia del trato, por ejemplo, de uno con el otro, de que yo agachar la cabeza de una manera o sea, no tienen dignidad de ningún, en general, ¿no? Después están los poderosos que bueno, que se manejan de otra manera. Entonces los que menos tienen responden al trato de los poderosos, digamos, que es como su cultura ya viene desde el inicio así.
Luciano, vamos a contarle un poco a la gente puntualmente cuál fue tu tarea. Tu tarea se desarrolla en el ámbito del polo, con el cuidado de los caballos y demás. ¿Dónde realizabas vos específicamente la tarea, en este caso en Nigeria? ¿Estabas en Lagos, estabas cerca de la ciudad más grande o en alguna otra? Mira, yo llegué a Lagos. Estuve 2 semanas ahí porque había un torneo de quien me había contratado, jugaba un torneo ahí por 2 semanas. Entonces, bueno, cuando yo llegué los caballos ya estaban ahí y así que nos quedamos 2 semanas en un hotel ahí. También me gustaría contarles que de acá hay que salir medicados ya de antemano con 10 días de anticipación, una vacuna contra la fiebre amarilla, una pastilla que se toma cada una por semana de malaria, que es a rajatabla porque te agarra, es increíble la cantidad de mosquitos que hay, y más en la ciudad de Lagos, y el mosquito que contagia la malaria. Entonces, bueno, llegué ya con todo eso bien, me he puesto las pilas y tomé todo lo que tenía que tomar, los recados, todo. Bueno, llegamos y era, por ejemplo, el club de polo, que acá, no sé, los que conocerán o por ahí se pueden fijar por internet o algo, es como Palermo, como la cancha 1 de Palermo, de acá de Buenos Aires. Es lo mismo en la ciudad de Lagos, pero las canchas de polo tienen tablas a los costados para que no se vaya la pelota. De la tabla de la cancha de polo para 20, 30 metros para cada lado había villa. O sea, villa, pero extrema. O sea, no es villa de acá, que dentro de todo son las casas de materiales, no. Ahí es toldo con una lona, con palo y familias enteras viviendo ahí a 20 metros de la cancha de polo sin exagerar, a 20 metros de la cancha de polo. ¿Y qué sensación tenías, Luciano, cuando estabas ahí? ¿Cómo, perdón? ¿Qué sensación tenías cuando estabas ahí? ¿Qué sentías? ¿Pensabas que estabas cerca del peligro? ¿Cuál era tu sensación? Sí, yo una vez que estuve ahí, por ahí sentí un poco de miedo cuando llegué al aeropuerto, que llegué de noche y había muchos policías armados, pero como para la guerra. Había tanto desorden de vehículos y de gente y de pocas reglas y demás, que me asusté un poco cuando llegué. Ya al otro día, cuando empecé a trabajar ahí en el Club de Lagos y empecé a ver eso, se me olvidó un poco el tema del peligro y de la inseguridad por ver nenes de 7, 8 años desnutridos, gente comiendo de lo que encontrara de la basura, mataban lo que había, gatos, pájaros, lo que sea para comer. Entonces se me olvidó un poco todo el tema de inseguridad y me nacía de acercarme a los chiquitos, de que ellos acariciaran la cabeza o jugar un rato a la pelota o algo con ellos, porque de la lástima que me daba, de la pena que yo. Entonces esa era la sensación que tenía. Era una cosa de impotencia total, así, una cosa, un sentimiento así, de ese tipo. Vos sabés que yo he leído que el 80% de la población vive con menos de $1 por día, ¿no? Lo que indica que realmente están en una situación desesperante, ¿no? Ahí en el club, yo después de ahí, de Lagos, cuando terminó el torneo, que bueno, además después hay otras cosas que por ahí le pueden interesar a una cierta cantidad de gente, que yo me fui a trabajar con caballo, entonces soy amante de caballo que yo. Entonces lo que digo es, imagínense si la gente estaba así, los caballos lo que eran. Entonces tuve que hacer tripa corazón de desde todos los lugares, o sea, desde lo humano y desde el amor que tengo por los caballos y los animales. O sea, caballos parados semanas enteras arriba del cemento, comiendo y durmiendo ahí, y bueno, y imagínate la gente también, o sea, todo igual. Y después de ahí nos fuimos al campo, que era del lugar donde yo estaba contratado. Eso fueron 2 semanas en Lagos nada más, que fue lo que duró el torneo, y después nos fuimos
a Braca, que es una ciudad que está más al sur, es un pueblito chiquitito que, como te digo, todo rancho de barro, toldos de lona con palos, y bueno, y la gente, por ejemplo, el tema de ventas y demás, no es que tienen precios, que han fijado precios y tienen una economía, digamos, organizada. Es todo feria. Es, bueno, yo tengo esto, te lo cambio, o esto vale tanto, bueno, déjamelo un poco menos. Así es como se maneja, es como una feria constante, digamos, ¿no? Como se hace acá el fin de semana, allá es todos los días, para comprar lo que necesites, desde un celular hasta cigarrillos. Y bueno, entonces los chicos que trabajaban en el club donde yo fui después, que era un lugar cerrado de 50 hectáreas, espectacular, era un hotel de campo, digamos, había cancha de golf, cancha de polo, 30 departamentos para alquilar y qué sé yo, y ahí es donde yo fui a vivir los 2 meses que restaban, ¿no? Que bueno, nada que ver, estaba encerrado ahí, no me dejaban salir por el tema de la seguridad, y bueno, la gente que trabajaba ahí ganaba, yo preguntándole el sueldo que ganaba, era $100 mensuales. O sea, eso era lo que... Y esos eran afortunados. Sí, o sea, había algunos que, como ya habían ido muchos argentinos hasta de esa época, ya se habían enterado un poco de que eso estaba mal, de que no era... Pero bueno, había un chico ahí que yo me había hecho bastante amigo, que era de los que trabajaban, y me decía que se organizaban de alguna forma y se acostumbraban desde chico a vivir con eso, y entonces, por ejemplo, decía, bueno, comemos una vez al día, listo, se come al mediodía y listo. Entonces están como que tienen el cuerpo acomodado a eso también. Eso es lo que ganaban, y bueno, entonces por ahí uno llega y te empiezan a pedir la ropa, te empiezan a pedir cigarrillos, plata, lo que sea, porque todo para ellos, lo que sea, es mucho. Lo que para uno puede ser poco, para ellos es muchísimo. Así que bueno. Pensar, Luciano, que estamos hablando del país más poblado de África, que tiene hoy 140 y pico, 150 millones de habitantes. Claro, y además tengo entendido por el tema del petróleo, no sé si no es el lugar que más petróleo tiene en el mundo. Es uno de los con más reservas. Sí, yo estuve mirando un poco, porque digo, bueno, cuando ocurrió lo de este chico López Menéndez, me interesé un poco para ver de qué estábamos hablando, ¿no? Y ahí empecé a descubrir un poco eso, y cuando Matías me cuenta que vos habías estado, yo recapitulé que tu madre me había contado, así que me pareció muy importante este contacto. A vos, Luciano, ¿quién te contrata? ¿Un empresario nigeriano, una sociedad? ¿Cómo es? Sí, no, es un empresario nigeriano que como hobby tiene el polo, porque también está eso, o sea, allá no hay clase media, o tremendamente millonario o tremendamente pobre, o sea, no hay término medio. Entonces, bueno, el dueño de este lugar donde me contrataron, él había sido petrolero, cuando no sé qué problema tuvieron con los ingleses, y que se quedó sin nada, y puso una embotelladora de agua mineral en ese lugar donde yo fui a trabajar, que dentro del mismo hotel y de campo que había, estaba la embotelladora ahí. Pasaba un río por atrás del campo, que era una parte del campo, era selva pura, pasaba un río, agua cristalina espectacular, y de ese mismo río sacaban el agua mineral que embotellaba el tipo ese era los business del tipo que me contrató. Entonces, y después vivía mucho tiempo en Inglaterra, él tendría otras empresas, pero era nigeriano, sí. Claro, hay que recordar que Nigeria fue un dominio británico hasta 1923. El idioma, obviamente, el que más se utiliza para estas cuestiones es el inglés, pese a que tiene como 500 dialectos, ¿no? Sí, cada tribu tiene su dialecto, pero la lengua madre es el inglés, sí.
así que todos hablan inglés y aparte su idioma de cada tribu. Bueno, Luciano, ha sido muy importante tu aporte. ¿Cómo podrías sintetizar esta experiencia tuya? Ya que has andado bastante por el mundo, pero digo, esta en particular, ¿cómo la sintetizarías? No, bueno, como es así, fue muy particular la experiencia, o sea, ni comparable con respecto a los otros viajes. Ya al tiempo que estuve me empecé a dar cuenta de que, porque uno por ahí va de acá y intenta, no sé, entender o buscarle una manera de ayudar, aunque sea a alguien y que yo, y hasta me ha pasado de que no se dejan ayudar, o sea, no dejan, que yo, no sé, a mí me daban 2 platos de comida, por ejemplo, de mediodía, y yo comía medio del que me daban, y el resto se los quería dar y no lo querían, porque decían que era una falta de respeto agarrar la comida digamos, del patrón o del invitado, o lo que sea. Entonces, bueno, yo a los chicos que trabajaban conmigo los domé un poco y les hacía comer igual y les daba la ropa igual. Entonces, pero a lo que voy es que no hay mucho para hacer, que bueno, que es así, que viene de muchísimos años así, que la base de todo eso ya viene mal de entrada, y que, bueno, es un poco de hacer resignación y entender que su cultura es así y que es muy difícil que pueda cambiar. Bueno, ¿dónde estás ahora, Luciano? Ahora estoy en Pilar, estoy jugando al polo acá en un club en Pilar. Un poco distinto tu marco al de Nigeria, ¿no? Sí, igual tengo un marco bastante parecido a Pringles. Vivo en un pueblo que se llama Manzanares, tranquilo con mi familia, con mi mujer y mi hijo, así que nada, dedicado siempre a los caballos y viviendo como me gusta vivir. Así que elegiste tu forma de vida, Luciano. Sí, gracias a Dios soy un bendecido de poder dedicarme a lo que me gusta y poder vivir de esto que quiero. Vos sabés que Facundo Cabral decía que el que trabaja en lo que no le gusta es un desocupado. Claro. Y es real, ¿no? Si lo pones a filosofar al tema es realmente así. Sí. Vos que, Ricardo, perdón, aguanta. Vos que mencionás a Facundo Cabral, Luciano ha formado pareja con una excelente folclorista argentina, Paola Cintia Medina. ¿Y sabés cómo le pusieron al hijo de ellos? Sixto. Sí, mirá vos. Así que bueno, te mando un gran abrazo, Lucho, un amigo. Gracias por atendernos. Que siga todo bien por allá. Saludos a la familia. Saludos a Pau, saludos a Sixto. Saludos a todos. Siempre se extraña. Estamos siempre viendo el momentito para volver. Y bueno, ya nos vamos a juntar también a guitarrear un poco. De que eso se trata también. La guitarra también la llevaron a Nigeria, les hicieron escuchar folclore. Así que... Sí, les canté una chacarera y bueno, escucharon un poco de folclore. Bueno, en alguna avenida tuya que estés por acá, venite a la radio y vamos a hacer una notita acá en vivo. Ha sido un placer dialogar contigo, Luciano. Un abrazo. Un abrazo grande. Saludos para todos allá. Muchas gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.